Vamos a algo que tiene que ver con un acuerdo escandaloso por parte del gobierno nacional, una entrega de soberanía. Estamos hablando ni más ni menos que del puerto. Hemos realizado distintas entrevistas al senador Charles Carrera, al senador Eduardo Bonomi, todos ellos del Frente Amplio, también a Enrique Rubio, integrante de la vertiente artiguista, y le consultamos sobre este tema del puerto y lo escandaloso de este acuerdo, donde la empresa belga Caton Nati se queda con el puerto, con la administración del puerto de Montevideo hasta el año 2081, sin licitación, sin nada, solamente con la amenaza de un juicio, ¿sí? Ante eso, el gobierno entregó, sin casi decir ni mu, y entregó el puerto, ni más ni menos que el puerto de Montevideo, ¿no? El puerto, la puerta de entrada a la cuenca del Plata, un lugar estratégico para la soberanía nacional y para la soberanía regional, pensando en la integración regional de nuestros pueblos. Vamos a escuchar ahora al senador Mario Vergara, porque en la semana se descubrieron más datos sobre este escandaloso acuerdo, y lo cuenta de esta manera. Mario Vergara, senador, integrante de Fuerza Renovadora en Uruguay, integrante del Frente Amplio, lo escuchamos. El gobierno uruguayo firmó un acuerdo escandaloso con la empresa belga Caton Nati, por el que le otorgan los hechos un monopolio para operar los contenedores en el puerto de Montevideo por los próximos 60 años, sí, oyó bien, hasta el año 2081. Es una decisión perjudicial para el país y para la gente. Perjudica a cada uruguayo, a cada uruguaya a la hora de comprar alimentos, electrodomésticos, vestimenta, todo lo que es importado, y a la hora también de colocar el trabajo nacional en el exterior, porque va a encarecer los servicios portuarios, va a encarecer las exportaciones y las importaciones del país. Todo uruguayo que produce y que consume se va a ver perjudicado por esta decisión. Y perjudica también al Estado, que pierde ingresos, y además el acuerdo le retasea potestades regulatorias insoslayables, potestades de control a favor de la empresa. Se libera la definición de tarifa, justamente hablamos de un monopolio sin regulación prácticamente, que es el peor de los escenarios. Es un acuerdo que se hizo sin la más básica transparencia y sin fundamentos jurídicos ni económicos que lo sustenten. El gobierno no solicitó a los servicios jurídicos del Estado ni un solo informe que le diera sustento a semejante decisión de entregar el puerto por 60 años. Es realmente insólito, no se puede entender por qué el gobierno avanzó de esta manera. Incluso en estos días descubrimos que ya había un dictamen del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que es la máxima autoridad en el área administrativa en el Uruguay, en donde le daba la razón ante la pretensión de exclusividad que tenía Caton Nati, le daba la razón al Estado y no a la empresa. Con lo cual, ese juicio que amenazó la empresa y que motivó esta negociación y que el gobierno se rindió antes de pelear, no tenía mayor sustento jurídico, porque ya el Tribunal de lo Contencioso hace casi una década le había dado la razón al Estado. Otorgar un monopolio sin ley es claramente inconstitucional, y además hacerlo en las actividades portuarias es flagrantemente ilegal, violenta la ley de puertos del 92 del gobierno del Partido Nacional, violenta la ley de la concesión misma de la terminal de contenedores del año 2001, gobierno del Partido Colorado, violenta la ley de defensa de la competencia del 2008 de los gobiernos del Frente Amplio. No logramos entender por qué el gobierno hizo este acuerdo. Plantea que eso se hizo para evitar un juicio de 1.500 millones de dólares que, como acabamos de decir, no tenía fundamentos jurídicos sólidos, y además esa cifra era disparatada, era más bien para hacer como un cuco. Lo que pasa que lamentablemente le funcionó, aparentemente, con este gobierno, y que se lograba un monto de inversión altísima en el puerto. Inversión que no
es necesaria hoy en el puerto de Montevideo porque hoy hay medio puerto ocioso, o sea, las actividades del puerto en Uruguay podrían duplicarse con la infraestructura ya existente. En realidad, esas inversiones, por cómo está diseñado el acuerdo, solo están para evitar la competencia en el futuro, para consolidar este monopolio perjudicial. Y porque queremos entender las razones de todo esto es que vamos a interpelar al ministro Heber, que era el ministro de Transporte y el que firmó el acuerdo, porque alguna razón tiene que haber, no logramos entenderla. En principio nos resistimos a pensar que se está entregando la cosa pública de esta manera, no se pueden tomar decisiones de esta envergadura como si los bienes públicos pertenecieran al gobierno de turno. Así que estaremos interpelando al ministro el próximo miércoles y bueno, en función de no recibir respuestas razonables, explicaciones razonables que hasta el momento no hemos recibido, bueno, evaluaremos como Frente Amplio las vías judiciales que correspondan. Es realmente un escándalo este acuerdo, perjudica a la gente, perjudica al país, perjudica al Estado uruguayo y bueno, seguimos sin entender las verdaderas razones que han llevado a este gobierno a firmar este acuerdo tan escandaloso. Vengo de un prado vacío, un país con el nombre de un río, un Edén olvidado, un campo al costado del mar. De fogón en fogón, comunicación popular tendiendo puentes. Bien, ahí pasaba entonces las declaraciones del senador Mario Vergara del Frente Amplio explicando las nuevas y asombrosas realidades que nos presenta el Uruguay gobernado por el neoherrerismo, en este caso con la entrega del puerto de Montevideo.